de lo que es monitorización hemodinámica y un poquito de volumen y vasoactivos. Bueno, como veíamos, habitualmente esto se da por una interacción entre un agente y un huésped, ya si agente infeccioso, obviamente estamos hablando de infección. Y esta relación obviamente determina una respuesta defensiva del organismo, que habitualmente es una respuesta inflamatoria, y en algunas ocasiones esta respuesta proinflamatoria podría ser desproporcionada, exuberante, ¿ya? Y eso obviamente nos puede llevar a cambios adaptativos no deseados en el fondo, porque la idea es que no nos vayamos a morir, pues. Entonces no tiene sentido defenderme de alguna manera tan exagerada que incluso me esté generando la muerte, ¿ya? Ahí está la diferencia entre lo que es la falla orgánica múltiple también y lo que es la respuesta propia del ser humano. Bueno, habitualmente, ante toda esta pérdida orgánica, yo no los he mencionado todavía y se los voy a mencionar para los que están en clase, qué órganos son los que nosotros consideramos, porque hablamos de disfunción orgánica. Y además, hablamos de la disfunción orgánica neurológica, ¿vale? El sistema nervioso central, disfunción respiratoria, disfunción cardiovascular hemodinámica, disfunción hematológica, porque también se puede alterar la producción de series, de distintas series a nivel sanguíneo, disfunción hepática, disfunción digestiva, les dije, disfunción hepática, disfunción renal, disfunción de coagulación. ¿Ok? Esto es lo que consideramos. Ahora, al hablar de órganos, tenemos que pensar en ciertos componentes corporales que pueden constituir un órgano. Nos olvidamos habitualmente de la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos y también hablamos del endotelio. El endotelio, siempre todos tratan de proyectarlo a una cancha de fútbol. No sé por qué fútbol, puede ser cualquier otra cuestión, pero bueno. Si extendemos cada una de las vellosidades que ha sido digestiva, es en una cancha de fútbol. Si extendemos toda la superficie del endotelio en una cancha de fútbol. Bueno, el endotelio, obviamente, es un órgano importante. ¿Por qué? Porque produce sustancias, produce hormonas también, y obviamente se puede ver afectado en su función endotelial. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente el resultado final es que hay injuria microscópica a nivel microvascular y también celular. Y esto lleva a activación endotelial, aumento de la permeabilidad endotelial y por lo tanto edema, a una reducción de flujo, a éstasis, o sea, la sangre se queda como estancada y obviamente puede haber microtrombosis, ¿ok? Hay redistribución de flujo, shunt, CID, trombosis in vitro y obviamente va a cambiar incluso hasta la forma de los glóbulos rojos. Tienen acá distintos tipos de shock, ¿ya? ¿Qué ocurre en el shock distributivo? En el shock distributivo, el fluido intravascular se va a redistribuir en forma no selectiva, sino que por una vasodilatación, ya que puede ser propiciar una vasodilatación o también perder la capacidad de redistribuir el flujo mediante el tono vasomotor. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo tener distintos tipos de shock distributivo. El shock séptico, habitualmente hay una vasoplegia por generación de citoquinas producto de una respuesta disregulada ante infecciones. ¿Ok? El shock anafiláctico es producto de vasodilatadores secretados por células sanguíneas en relación a la exposición a un alergeno. El shock término o heat stroke es un shock distributivo ante la incapacidad de generar, de liberar calor excesivo, ¿de acuerdo? Y hay obviamente vasoplegia. Hay tóxicos también que van a generar cierto tipo de vasoplegia. Ahora, todo esto me lleva a una captura, a un secuestro del fluido en toda esta red capilar, en este compartimento venoso también, y obviamente disminuye dramáticamente lo que es el retorno venoso y el paciente cae en situación de shock. Entonces, yo puedo disminuir la precarga por vasoplegia, shock distributivo. Ahora, el shock hipovolémico.
El choque hipovolémico obviamente ocurre ante la pérdida significativa de volumen intrasanguíneo, intravascular, en este caso pérdida de plasma, sangre, básicamente por hemorragias. Ahora uno puede tener un choque hipovolémico por pérdida solo de volumen extracelular, o sea, agua, por ejemplo, como ocurre en deshidrataciones severas, como ocurre en cólera, como ocurre en la cetoacidosis diabética, en que tengo una pérdida de volumen no sanguíneo excesiva que me va a generar una disminución de la volemia, una disminución de la precarga y obviamente caída del retorno venoso, ¿ya? Obviamente lo más agudo es perder sangre, ¿ya? Perder sangre. Shock cardiogénico. Shock cardiogénico es la caída del gasto cardíaco producto de la caída ya sea de la capacidad contráctil del músculo cardíaco, como ocurre en isquemia, como puede ocurrir en ciertas intoxicaciones, como puede ocurrir también en acidosis importante, y también las arritmias, ya sea taquicardias extremas o bradicardias extremas, también van a generar una caída del gasto cardíaco por ese ítem. ¿Ya? Y el shock obstructivo finalmente, hay una caída del gasto cardíaco porque hay una caída de la precarga cardíaca por obstrucción al llenado, ya sea un TEP que obstaculiza el llenado de las cavidades izquierdas, aumentando la poscarga en el corazón derecho, un taponamiento cardíaco que termina comprimiendo el ventrículo derecho y obviamente la capacidad de generar stroke volume del ventrículo derecho, o un neumotórax a tensión en que la presión del neumotórax supera la presión venosa y obviamente supera la capacidad de retorno venoso, ¿ya? Acabo de ilustrar de alguna manera ejemplos clásicos de lo que es el tipo de shock. Existe otro tipo de shock que se llama shock disociativo, ¿ya? Y si bien el compartimento hemodinámico está normal, intravascular normal, hay una hipoxia tisular, y esto ocurre con ciertos tóxicos, por ejemplo, monóxido de carbono, metamoglobinemia, cianuro, ¿ya? Y lo que ocurre aquí es básicamente un desacople, la incapacidad de captar oxígeno por parte de la célula, y obviamente me lleva a un estado de hiperfusión celular, pero no por una caída de la circulación, sino que porque hay un tóxico. Y esto se llama shock disociativo. Ya. Bueno, acabo de hablar dónde está el problema en los distintos tipos de shock, tanto el distributivo, que es a nivel del tono, ya, el hipovolémico a nivel del compartimiento intravascular, cardiogénico, falla de bomba, y el obstructivo, algo que comprime y que impide el retorno venoso. ¿Ok? Bueno, como les decía, para poder ver el monitoreo tengo que primero diagnosticarlo, y la meta principal va a ser, más allá de incrementar el aporte de oxígeno, corregir la hipoperfusión. ¿Ya? Yo lo que tengo que hacer es que el oxígeno que le voy a aportar a la célula sea obviamente consumido. Entonces, hablaba yo de las variables hemodinámicas porque nuestro manejo se va a centrar en aumentar el gasto, optimizar el contenido de oxígeno en la sangre. Y nuevamente tocamos todas estas variables de gasto cardíaco: volumen sistólico o stroke volume, frecuencia, ritmo, el aporte de oxígeno, que es el DO2, que está determinado por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, y el consumo de oxígeno, que en el fondo es el VO2, que es el gasto cardíaco y cuánto consumí de lo que me entregaron. Bueno, obviamente hablamos de oxígeno, por lo tanto el primer pilar es optimizar la oxigenación, ¿ya? Luego, perfusión con metas terapéuticas. No puedo sobreperfundir los órganos tampoco. Y monitorizar mis variables hemodinámicas, mis variables metabólicas, y obviamente buscar la etiología del shock. Tenemos claro esto: a medida que pasa el tiempo, aumenta las disfunciones y por lo tanto aumenta la mortalidad. Bueno, esta fórmula en algún minuto se la he demostrado, es la fórmula de presión arterial, que queda determinada por la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. La resistencia vascular sistémica, ustedes ven que se va a alterar en estos shocks: anafiláctico, neurogénico, séptico o un shock vasodilatador, ¿ya? Que puede ser por drogas incluso. El gasto cardíaco, a su vez, puede modificarse para generar taquicardias o bradicardias extremas, ¿ya? Y el stroke volume, obviamente, que es el volumen que voy a expulsar, es la diferencia del volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. ¿Ok? Y obviamente, si el volumen de fin de sístole está aumentado, quiere decir que la incapacidad
de bombear sangre es evidente y hablamos de un shock cardiogénico. Si hay un volumen de fin de diástole bajo, quiere decir que hay poco volumen, como ocurre, por ejemplo, en el shock hipovolémico. ¿Ya? Esta tabla es bien interesante para que la puedan entender ustedes y aplicar. Ya. Monitoreo hemodinámico. A favor, obviamente, nos permite interpretar, porque hay conocimiento fisiopatológico de los procesos, ¿ya? Y obviamente sirve. En contra, no hay ninguna evidencia de que monitorizar a los pacientes influya sobre el outcome, ¿ya? O sea, yo puedo tener un paciente ultra choqueado y no porque lo vaya a monitorizar, ese paciente se va a salvar, ¿ya? Sino que más que monitoreo implica la terapéutica que voy a hacer. Primero, reconocer el shock. Ya este es un resumen de 2 horas de un paciente en shock hipovolémico. En color rojo están las variaciones de la presión arterial, que ustedes ven que es sinusoidal, acompañada en color verde arriba, la compensación de la frecuencia cardíaca. Ustedes ven que ese tipo estuvo aproximadamente 2 horas cursando un shock hipovolémico y no fue adecuadamente corregido. O sea, se corregía parcialmente, volvía a caer a manifestar el shock o manifestar la alteración hemodinámica. Y ustedes ven así que ese es el lapso de 2 horas. Bueno, la monitorización hemodinámica puede comprender todas estas variables. Puede ser clínica, no invasiva, invasiva y también de laboratorio. Clínicamente, ¿cómo voy a monitorizar a un paciente? Monitorizar es la observación seriada en el tiempo. Y puedo ver todo lo que se altera: estado de conciencia, hidratación, llene capilar, livideces, el pulso, si está débil o está perceptible, la temperatura, viendo la frialdad, la frecuencia respiratoria, cómo se va afectando, porque es reflejo de aumentar el retorno venoso, diuresis y distensión yugular. Sabemos que para identificar el shock nos servían todas estas variables, ya la alteración del estado mental, el llene capilar que les mostraba, que está aumentado, indicándome shock, la frialdad distal y la diferencia de temperatura. Este es un ejemplo grosero, obviamente no es un paciente en shock, es un fenómeno de Raynaud, pero es más o menos como se ven los pacientes en shock, ya con una vasoconstricción y un llene capilar completamente disminuido con los dedos básicamente y los pulpejos blancos, pálidos, ¿ya? Este sí es un paciente choqueado y este es un paciente gran quemado que va a 3 días subreanimado. Ese primer ortejo había sido comprimido y no presentaba llene capilar, y en la figura de la derecha está el débito urinario de 24 horas. ¿Ok? Mostrábamos el modeling, que es la capacidad de perfundir la piel, y obviamente el modeling aumentado es una monitorización de la perfusión tisular. Respecto a la monitorización no invasiva, ya no invasiva obviamente, la presión arterial no invasiva, la PANI famosa, ya la ecocardiografía, el análisis de contorno de la onda de pulso, la CO2 reinhalado y la bioimpedancia. Olvídense de esas últimas dos, ¿ya? Y de laboratorio puedo hacer medidas de perfusión global o medidas de perfusión regional. La medida de perfusión global, por ejemplo, la saturación venosa mixta de oxígeno. ¿Qué quiere decir ese nombre enredado? Quiere decir que yo extraigo sangre venosa de la vena cava, ya, mediante un catéter venoso central, y a esa sangre le voy a medir el contenido de oxígeno. Si las células estuvieran completamente hambrientas por oxígeno, la saturación estaría baja, ¿ya? Si las células estuvieran muertas, la saturación venosa de oxígeno no debiera ser distinta a la saturación arterial de oxígeno, ¿ok? Y eso me va a dar un poco del consumo de oxígeno por los tejidos. Obviamente otra medida de perfusión global es el lactato, que me refleja el estado ácido-base y el metabolismo anaeróbico de las células, ¿ya? Y lo que es el cálculo del DO2 y el VO2 con el contenido arterial de oxígeno. Y perfusión regional, tenemos la tonometría gástrica, porque el CO2 en el fondo es producto del metabolismo. Por lo tanto, voy a medir el CO2 que están generando a nivel de mucosa gástrica, el CO2 a nivel sublingual, ¿ya? Y básicamente todo esto me va a permitir evaluar el paciente que está con actividad metabólica anaeróbica o aeróbica. Eduardo.
Profe, me quedó una duda con lo que explicó de la saturación venosa mixta de oxígeno, porque, por ¿Sí? ejemplo, en un shock vasopléjico, la mayoría del volumen de sangre estaría en el compartimento venoso, y por muy hambrientas que estén estas células por oxígeno, como que igual no van a ser capaces de extraerlo, como que el oxígeno no va donde tiene que ir. La saturación igual se va a mover como usted explicó. Sí. ¿Por qué? Porque si bien las células están vasoplégicas, también necesitan células para poder, o sea, necesitan oxígeno para poder vivir, Ujú. ¿ya? La sangre está encharcada en el compartimento venoso. Igual sigue llegando sangre, pero están abiertos todos los capilares, Ya, ¿ya? bien. Están abiertos todos los capilares. Entonces la sangre, entonces todas estas células que tienen los capilares abiertos, ponte tú, ¿cómo te puedo explicar? A ver, vamos a hacer un regadío de una parcela, ¿ya? Una parcela. Y yo voy a abrir la llave y voy a abrir todos los canales, todos los canales. A cada plantita le va a llegar poca cantidad de agua. Porque estoy distribuyendo el primer flujo en múltiples flujos, ¿ya? Por lo tanto, si yo reúno todos los canales al final de mi parcela, ¿qué cantidad de agua rica en minerales, en nutrientes me va a llegar? Poca. Claro. Claro, pero eso como sumado. Espera un Ah, segundo. ujú. Yo sigo aumentando la cantidad de nutrientes. ¿Ya? Supongamos que le pongo, no sé, por algún marcador de las plantas, le pongo agua con, no sé, con azúcar, ¿ya? Y Ujú. voy a medir el azúcar al final. Si todas las plantitas están sacando, o sea, todos los vegetales están sacando ese azúcar de la planta, ¿ya? Va a estar bajo, ¿cierto? Ahora, yo aumenté la irrigación de todas esas zonas, ¿ya? O sea, estoy en este minuto entregándole azúcar a células que habitualmente no lo necesitaban, ¿ya? Y estoy entregando el azúcar a todos, ¿por qué? Porque estoy en un estado patológico en que se me vasodilató todos los canales. Por lo tanto, Ujú. cada célula está recibiendo insuficientemente los nutrientes que requieren, Claro, ¿ya? Y por lo tanto, estoy sumando este hambre celular individual, ¿ya? Pero por muchas otras células que en el fondo están todas consumiendo ese poco oxígeno. Ahora, ese poco oxígeno multiplicado por muchas, por esta vasodilatación, se va a traducir en poco oxígeno disponible al retorno venoso. ya. Y eso es aunque tengamos este edema tisular que dificulta la oxigenación y este shunt, pseudo shunt que se forma a nivel de Así es, circulación sistémica. así es, sí, Ya. Gracias, profe. ya. Ah, porque también, no solo la célula donde está el vasodilatación, sino también el corazón también está trabajando más, el oxígeno también aumenta su gasto cardíaco, su componente del gasto cardíaco. Entonces, acuérdate que yo estoy redistribuyendo además sangre a territorios con autorregulación, corazón y cerebro. Entonces, también obviamente va a estar disminuido el contenido. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, monitorización invasiva lo puedo hacer mediante catéter arterial, midiendo la presión directamente desde dentro de la arteria, un catéter venoso central, ya midiendo las presiones intracardíacas, y obviamente catéter de arteria pulmonar, o sea, viendo la presión a nivel de lo que genera el gasto cardíaco del corazón derecho, ya, y viendo las presiones a ese nivel. De alguna manera eso me permite inferir cómo está la actividad cardíaca. Ya, la presión arterial, vámonos con lo general. Habitualmente no invasivo con el esfigmomanómetro, ¿ya? Invasivo con catéter arterial. ¿Qué ventaja me permite esto? Que estoy monitoreando permanentemente, la arterial básicamente. Quiere decir que estoy monitoreando de forma permanente la presión y me permite medir la onda de pulso, ¿ok? Y además tomar muestras de sangre para gases arteriales. Ya, obviamente es un procedimiento invasivo que tiene sus riesgos porque estoy pinchando una arteria, ¿ok? Pero esa medición continua me permite detectar tendencias, me permite detectar deterioros hemodinámicos bruscos, que los voy a evidenciar obviamente en forma numérica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ustedes ven, esto se lo mostré en algún minuto de la clase de paro,
todas las presiones que yo puedo identificar al medir invasivamente las presiones y obviamente al tener un número voy a saber qué es lo que está pasando dentro de cada cámara y poder tomar alguna intervención. Ya, la presión arterial obviamente me genera una onda, ¿sí? Y puede haber variación de esas ondas, y esto llamamos delta PP, ¿ok? Habitualmente, ¿qué quiere decir? Bueno, esta clase yo la hacía habitualmente mostrándole a ustedes cómo era la onda de pulso. Esta es la onda de pulso, que es una onda pulsátil con máximos y mínimos, ¿ya? Y me refleja el sístole cardíaco y el término del sístole. Habitualmente esto puede tener una variación fisiológica, pero cuando esa variación es mayor a un valor de 13%, me predice que a ese paciente le falta todavía un poquitito de volemia, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante del delta PP que les hablo? Que si hay un delta PP calculado más de 13%, ese paciente se podría beneficiar de volumen y no tanto vasoactivo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Habitualmente esto lo vemos en un paciente en reposo y un paciente que está en shock no está en reposo a menos que esté en ventilación mecánica profundamente sedado. ¿Ok? Y son las variaciones que tiene la onda de pulso con la respiración. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque el ciclo respiratorio obviamente va a disminuir el retorno venoso por hipertensión intratorácica. ¿Se entendió? El aumento de la frecuencia respiratoria es un indicador de shock porque aumento la presión negativa, pero la está respirando espontáneamente. Cuando yo estoy en ventilación mecánica, me están metiendo aire y por lo tanto, cuando yo quedo insuflado, tengo presión intratorácica positiva y eso le hace mal al retorno venoso. ¿Ya? Y si esa variación es mayor al 13%, puedo inferir que al paciente le falta volumen. ¿Ya? Y ese sería un componente de lo que estaría explicando el shock. Profe, perdón, es que me quedó la duda respecto. Entonces, ese 13% entre el delta máximo con el delta mínimo de presión. Ahí está. Ya. Ya, así como la rayita, así que no veo La como. rayita. Eso. PP máximo, PP mínimo, delta PP. Perfecto. ¿Ya? Eso, delta. Gracias. Ya. Bueno, ahí están cómo nosotros obtenemos las curvas de presión arterial. ¿Ya? Y ustedes ven que ahí el punto máximo está justo sobre el 100 y el mínimo debe estar ahí por el 50 más o menos. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Ya? Obviamente están los valores ahí al lado. Ya. Y esta clase, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque esto lo van a ver en lo que es la clase de choque indiferenciado, ya, que es la evaluación con ultrasonografía, básicamente en shock profundo, o en este caso actividad eléctrica sin pulso, que es lo mismo. Ya existe un protocolo que se llama Rapid Ultrasound Evaluation in Shock, que básicamente nos permite mirar los distintos componentes que pudieran estar explicando un paciente en shock, ¿ok? Y me permite reconocer el shock, la causa del shock obviamente, y también cómo va mi reanimación. Y aquí vamos a evaluar estos tres componentes, básicamente la bomba, que es el corazón, en cuanto a estas características que están ahí, capacidad contráctil, cavidades, la relación de las cavidades y el pericardio. El tanque, o sea, cómo está la volemia, y la volemia, más allá de ver la vena cava, que es un reflejo de la volemia, voy a permitir ver si hay volemia fuera del intravascular, por ejemplo, ocupación pleural, hemoperitoneo. ¿Okay? Y finalmente las tuberías, y esto ya es, creo yo, un poquito más exagerado, ver aneurismas, disecciones o TBP. Si encuentro TBP, por ejemplo, que no voy a ver directamente el trombo, sino que veo una vena no compresible a nivel femoral, a nivel popliteo, y además veo una cavidad derecha completamente dilatada, voy a obviamente asumir que ese paciente puede estar cursando un TEP. ¿Ya? Es así como podemos ver las distintas cámaras. ¿Ya? Esto obviamente, insisto, no es, ustedes lo que tienen que saber es esto, y tratar de interpretar los distintos hallazgos, los distintos tipos de shock. ¿Ya? Aquí es como vemos la bomba, en que puede haber
en la primera, un ventrículo derecho completamente dilatado, ¿ya? En la segunda foto, la del medio, vemos que alrededor del corazón hay líquido, estamos hablando de un derrame pericárdico importante, o sea, un taponamiento, y no se ve el ventrículo derecho, está colapsado. ¿Ya? Y lo mismo ocurre en la última, ¿ya? Una visión de un taponamiento cardíaco. El tanque, básicamente, como les decía, destinado a buscar tanto volemia intravascular o volemia extravascular. Y volemia extravascular quiere decir hemorragia, ya sea torácica, con un derrame pleural, o líquido libre intraabdominal. ¿Ya? Y lo que le hablaba un poco de las tuberías, que no me importa mucho. Ya, finalmente, evaluación de la perfusión. ¿Sí? Una pregunta como más conceptual. Por ejemplo, la diferencia entre el protocolo de RASH y el protocolo EcoFast es que se le agrega este de la tubería, o porque igual en el FAST tengo entendido que se evalúa pericardio, pleura y abdomen también. El FAST solo evalúa si hay líquido libre intraabdominal y pericárdico, nada más. Ya. El FAST no evalúa contractilidad cardíaca. Ah, ya. ¿Ya? Ok, gracias. Ahora, dentro del RACH está el FAST. RACH es un concepto mucho más grande que el FAST. Ok, sí, entiendo. Ya. Ahora, al evaluar la perfusión global, vamos a ver básicamente marcadores bioquímicos. ¿Ya? Y básicamente lo que estamos viendo es actividad mitocondrial. Valga decir que las mitocondrias nosotros las heredamos todas de nuestras madres. ¿Ya? No hay mitocondrias que vengan de los espermatozoides. Son todas del óvulo, por lo tanto, de nuestras madres. Así que no sean mal agradecidos. Ya. Este es el famoso ciclo de Krebs, que lo voy a dejar ahí solo para meterles temor, pero no lo vamos a memorizar. Solo me sirve para saber que este famoso ciclo de Krebs se pierde en condición de shock. ¿Ya? Y se pierde, ¿por qué? Porque el aceptor final de los electrones de toda esta cascada no es el piruvato, ¿ok? Entonces, el ciclo de Krebs lo olvidamos porque caemos en metabolismo anaeróbico, y el metabolismo anaeróbico genera lactato. El lactato, como les decía, es normal hasta 2, y hablamos de hiperlactacidemia cuando tenemos un valor más superior a 4. ¿Ok? Sobre 2 me habla de indicación de oxigenación inadecuada, pero sobre 4 es ya diagnóstico con alta certeza de shock. ¿Ok? Tiene un buen índice pronóstico. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuestras intervenciones cómo varían la producción de lactato. Si nuestra intervención permite perfusión celular, el lactato obviamente debiese disminuir, ¿ya? Y es como vamos a ir midiéndolo. Como les decía, todo esto me puede generar alza de lactato, hiperlactacidemia, pero nuestro mecanismo fundamental para el shock obviamente es la hipoxia. Y tener en cuenta que sobre 10 es predictor independiente de mortalidad. ¿Ok? Y ahí tenemos un paciente en UCI trauma, obviamente producto de una hemorragia significativa. Ahora, al analizar en gases arteriales, porque uno pide gases y pH y estado ácido-base, medimos el pH. Y es un reflejo del estado ácido básico, obviamente, que va a manifestarse en acidosis por la hiperlactacidemia. Además del pH mismo que revela la acidosis, nos sirve ver el base excess. Y sabemos que un base excess menor a 4, de menos 4, es predictor de mortalidad. ¿Ya? Y obviamente el estado ácido básico más frecuente en shock es la acidosis metabólica. ¿Ya? Y es así como lo vamos a solicitar. Y la información de gases arteriales me aporta todo esto: el pH, la presión de CO2, la presión de oxígeno, el bicarbonato, el exceso de base, en este caso menos 8, o sea, un predictor independiente de shock. ¿Ya? Y la saturación de oxígeno. ¿Ya? Y esto obviamente yo lo puedo pedir en gases arteriales y también pedirlo en gases venosos. Y puedo hacer el delta de saturación de oxígeno y también el delta de CO2. ¿Ya? Pero no quiero que vayamos a profundizar en eso. Bueno, en el manejo del shock obviamente tengo metas hidráulicas, ¿ya? Que básicamente, bueno, primero voy a pesquisar el paciente en shock, ya, obviamente con
identificación de lo que es la hipoperfusión, ya sea clínica o por laboratorio. En el caso del shock séptico, obviamente, administrar cosas que vayan a corregir la causa, en este caso una infección, pero ya para el manejo propio de la inestabilidad circulatoria, tengo primero metas hidráulicas, que voy a garantizar de alguna forma que la entrega de fluido a las distintas células está adecuadamente, y esto lo voy a hacer de alguna forma modificando las variables, tanto de fluido intravascular con administración de volumen, y midiendo, en este caso, por ejemplo, la presión venosa central, o ya sea con ecografía, viendo que la vena cava está, está llena o pletórica, como llamamos, lo cual me habla que el compartimento intravascular está adecuado, está logrado. Y vamos a ver la presión arterial media. Y la presión arterial media, de alguna forma, es reflejo también del tono vasomotor. Ya que, insisto, el tono vasomotor es fisiológico. Es fisiológico tener tono vasomotor porque ese tono es lo que me va a permitir distribuir el flujo hacia sectores más dependientes de oxígeno. Y finalmente, metas metabólicas. Voy a ver cómo las células están utilizando lo que estoy ofreciendo. Cómo están utilizando el oxígeno, lo están consumiendo, no lo están consumiendo. ¿Ya? Y obviamente también pensar ahí en el contenido o transportador de oxígeno. ¿Ya? Muy rápido, el volumen es necesario, insisto, para las metas hidráulicas. ¿Ya? ¿Qué tipo de fluido? Coloides o cristaloides. El volumen está destinado a mantener en el intravascular fluido. ¿Ok? El fluido intravascular, o sea, intracorporal obviamente se redistribuye en varios compartimentos. ¿Ya? Esto se los voy a mandar para que lo vayan interpretando, internalizando también, pero no vamos a insistir tanto en lo que es terapia de volumen. De acuerdo a la ley de Poiseuille, lo que les decía, los catéteres más cortos y de mayor calibre son los que me van a permitir aportar mayor flujo. Ya es así como un catéter 24 me permite solamente 20 ml minuto, pero un catéter 14 me permite 330 ml minuto. O sea, en 3 minutos ya podría administrarle 1 litro de fisiológico. ¿Ok? Respecto a drogas vasoactivas, como les decíamos, todas las drogas vasoactivas van a tener relación con lo que es el tono vasomotor, ¿ya? Y obviamente para las drogas vasoactivas, para que actúen, tienen que haber receptores. Es así como hay receptores alfa adrenérgicos, hay receptores beta adrenérgicos, hay receptores dopamínicos, ya hay receptores para vasopresina también. Básicamente tenemos que tener en claro que el efecto alfa es predominantemente vasoconstrictor y el efecto beta es básicamente cronótropo positivo. Ya, por lo tanto, el efecto beta más bien va a aumentar la frecuencia cardíaca y el efecto alfa más bien me va a aumentar el tono motor y de esa manera podrían influir en lo que es la presión arterial y el gasto cardíaco. ¿Ya? Las metas hidráulicas, obviamente vamos a lograr presión con administración de vasoactivos, norepinefrina, dopamina o adrenalina, de acuerdo a lo que han ido saliendo en las normas de las guías de reanimación de asepsis y shock séptico. Ya estas son opciones de inicio de algunos vasoactivos, quedémonos obviamente con dopamina, noradrenalina, adrenalina, ya, y vasopresina. Habitualmente la evidencia apoya el uso de noradrenalina por sobre las otras drogas, ¿ok? De aquí tengo algún resumen de los efectos, tanto alfa 1, beta 1, beta 2, ¿ya? Y los receptores en los cuales van a actuar las distintas. Apréndanse este cuadrito porque es importante y podría ser preguntado en alguna prueba. ¿Ya? Como les decía, la evidencia actual sugiere utilizar noradrenalina en shock por sobre otros tipos de shock, o sea, por sobre otros tipos de vasopresores, y estos son los 5 motivos. Primero, la duración, intensidad y hipotensión aumenta la mortalidad, por lo tanto, usar vasopresores. Ya, el retardo de inicio del vasopresor aumenta la mortalidad también. El inicio temprano de nora ya mejoraría el outcome también, ¿ok? La administración precoz en la hipotensión mejora la microcirculación, hay evidencia de eso, y la adición temprana disminuye también el aporte de fluido, y el aporte de fluidos también, si bien en algún minuto es beneficioso,
pudiese ser nocivo cuando es innecesariamente administrado. Eso sería. Es mucha información, quédense, insisto, con los de esta clase, ¿ya? Y en cada clase de shock, obviamente vamos a ir hablando algunos matices de lo que esta es una clase, obviamente, introductoria. Profe, ¿podría volver la última diapo? ¿Esa? No, la de más allá. Esa. Esa. Gracias. Te lo voy a mandar la clase, así que no se complique. ¿Listo? Para dar paso. ¿Sí? Ah, no. Bueno, entonces, como que siempre he tenido dudas de las metas en esto de la hidratación, pero creo que en este caso como no es el objetivo. O sea, me confundí si que deberíamos saber las metas o no. No, no, Como no. que- No. Olvídese. O sea, si yo le pregunto en la prueba, la administración de suero hipotónico permite que, no sé, pues, que ese volumen se quede en el intravascular, ¿qué cree usted? Sí, no. No. ¿Ya? Hipotónico no. Eso quiero que lo tenga claro. Ah, ya, ok. ¿Ya? Gracias. Igual en la clase de choque hipovolémico, que hablamos más de volumen, voy a precisarlo con más detalle. Ya, gracias. Ya, chicos. Ya. ¿Cómo dejó el de